La noticia del momento nos lleva a la Jurisdicción Especial para la Paz debido a la polémica versión voluntaria en el caso de secuestros que rindió el excomandante del Bloque Sur, Ángel García, conocido en el pasado con el alias de Hernán Benítez, quien señaló que no conoció de casos de torturas o malos tratos a las personas que eran secuestradas. Incluso, según Benítez, siempre en el interior de las FARC, sus comandantes superiores como el Mono Jojoy les inculcaron un trato ejemplar hacia los secuestrados, particularmente a los militares, indicando que si eso ocurrió fue un evento desafortunado que no era autorizado por las FARC, afirmando además que siempre procuró porque los secuestrados tuvieran medicamentos y elementos de aseo. Que todos los planes que se daban era por escrito, firmado por el organismo superior y por quien iba a cumplir los planes. Bueno, tener mucho cuidado. Mire, cuide la disciplina, el comportamiento con esa gente. Aparte, el plan iba diciendo eso, pero le recalcaban a uno más que todo y siempre se hacía el comportamiento con esa gente. Por ejemplo, en el caso de los soldados. En el caso de los soldados es mucho lo que se recalcó una y más veces, porque esos soldados estaban allá y de acuerdo al comportamiento de nosotros irían a llevar el buen trato o el maltrato allá a sus colegas de servicio. Que conozca de gente que ha sido torturada, ha sido maltratada por un combatiente. En ese entonces de las FARC no conozco. En línea con lo anterior, Hernán Benítez señaló que hubo incluso ocasiones donde interceptaban soldados del ejército y lo único que hacían era darles charlas, pero en ningún caso secuestrarlos, señalando que en muchos casos ordenaron dejarlos en libertad, explicando que según sus palabras no todos eran para fusilar. Esto fue lo que dijo. Hubieron muchísimas veces que se cogieron soldados. ¿Y qué pasaba con ellos? Ya, permítame. Que se cogieron soldados. Conozco un cabo del ejército que cogieron. Y por comandante que sea de frente no podía ajusticiarlo. Tenía que comunicar al organismo superior y en muchos casos ordenaron soltarlos. Darles una charla, como se llamaba, de los objetivos que perseguía la organización, una charla política, como se llamaba, y soltarlos. Entonces, no todos era para fusilar. Por otra parte, el excomandante de las FARC además afirmó que en la zona de influencia del Bloque Sur, la motivación de la guerrilla para desplazar a las familias que tenían fincas era por mal comportamiento, recalcando que según él, jamás conoció el desplazamiento de alguna familia por no pagar rescate de secuestrados o que fueran obligadas a firmar una compraventa de sus fincas para que cayeran en manos de testaferros de las FARC. Según Benítez, siempre se dedicaron a administrar esas fincas e intentar devolvérselas a las víctimas. Hubieron fincas que entonces, por mal comportamiento de los dueños de las fincas, tuvieron que irse de las fincas. Algunos los expulsó la organización, es decir, los expulsaron por orden del organismo superior. Y entonces esas fincas, entonces se les siguió administrando allí, con el propósito de algún día solucionar el problema, entregárselas, pero terminó eso, llegó el proceso y no se entregaron. A su vez, el exalto mando del Bloque Sur de la extinta guerrilla también indicó que cuando ordenaban a funcionarios públicos reunirse con ellos, no lo hacían con la intención de secuestrarlos ni de matarlos, sino para conversar sobre su plan de gobierno. Lo anterior al responder a una de las preguntas de las víctimas de quien su familiar, diputado electo a la Asamblea del Huila, fue desaparecido por las FARC. Desde la representación de víctimas, el excomandante de las FARC fue criticado fuertemente durante la audiencia por cuenta de haber usado el término familia para referirse a la convivencia con los secuestrados, señalando a las víctimas que fue ofensiva al tratarse de personas que estaban cautivas en contra de su voluntad. Rafael Aristizábal, a Contrarreloj.